Pilar, ¿qué recuerdo tenés de las primeras veces que usaste tecnología? O sea, celulares, netbook, notebook, internet. Me acuerdo de la primera vez que usé una computadora, que tenía que preparar un trabajo y fue muy penoso, realmente, porque no sabía utilizar las teclas, no sabía cómo se utilizaba la tecla del backspace, no sabía cómo borrar, pero tuve mucha gente que me ayudó. O sea, el recuerdo está asociado con la dificultad, pero a su vez con mucha gente que estuvo encima mío ayudándome. Bárbaro. Actualmente, ¿te gusta usar herramientas TIC? ¿Por qué? ¿Qué herramienta? ¿En qué ocasiones? ¿Para qué funciones? Sí, uso varias herramientas TIC. Uso Delicious para tener un lugar donde guardo todos los links que visito frecuentemente. Uso blogs, utilizo foros, utilizo e-portfolios y es decir, todo lo que pueda usar de tecnología que vea que tiene un uso educativo potable. ¿Cuáles son los factores que la motivan para usar las TIC? ¿Hay factores que te desalientan? ¿Cuáles? Los factores tienen que ver con lo que me motiva más que nada. Tienen que ver con que veo lo que genera en los alumnos. Genera una gran posibilidad de creatividad y genera una alfabetización crítica de la tecnología, es decir, ellos saben qué buscar, dónde buscar y qué descartar, que es lo más importante. ¿Creen que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usar las TICs en el aula? ¿Por qué? Tendríamos que hacer una diferencia entre las aulas. Tienen una actitud muy positiva en usar las TICs en el aula de educación superior. Sé que en secundaria hay distintas opiniones que están basadas a veces en determinadas creencias que están arraigadas desde nuestro lugar como docentes. ¿Cuáles son las actividades que más realiza con TIC? Principalmente búsqueda de información, principalmente lectura de libros online y también grupos de lectura. Eso es individual. ¿Y con los alumnos? Con los alumnos realizamos e-portfolios, también se les indica búsqueda de material, compartimos los mismos links en Delicious o en Dropbox con almacenamiento de material. Está bien. ¿Qué tipo de actividades con TIC encuentra útiles para realizar con los alumnos? Una de las actividades que me gusta de sobremanera es el armado de presentaciones. Cuando el alumno, una vez adquirido el conocimiento, tiene que seleccionar qué tipo de contenido y desde lo visual con qué imagen y con qué gráfica lo va a representar, porque ahí entra en juego su creatividad y cómo él considera que ese conocimiento va a ser mejor entendido desde una producción multimedia. ¿Qué tipo de recurso digital encuentra útil o enriquecedor para incluir en las clases? Siempre es la computadora, Claro. básicamente, sí. Todo lo que es con computadora. ¿Hay alguna aplicación o software de las netbook que encuentre especialmente provechosa para sus clases? O sea, o alguna aplicación que el alumno se entusiasme especialmente. Especialmente, bueno... O sea, el software de las netbook viene ya instalado, lo nuevo que llegó con Conectar Igualdad. Les gusta usar Audacity, especialmente porque en la enseñanza de idioma extranjero es una herramienta potable porque pueden eliminar las letras de la canción, usar la música, volver a regrabar encima o utilizar en una presentación, una grabación, subirla como MP3 y utilizarla como fondo de alguna presentación o con la voz en off. ¿En qué medida considera que las TICs están cambiando o cambiarán las prácticas en la enseñanza? Bueno, sí cambian las prácticas, inciden directamente en las prácticas porque
A veces hablamos de cómo era el acceso al conocimiento antes de las TICs y cómo es ahora con las TICs. Anteriormente contábamos con libros, ya el contenido que se iba a trabajar de esos libros era predecible, siempre era el mismo contenido y no variaba de año a año, pero ahora tenemos un reservorio de materiales bastante interesante, entonces cada alumno crea su propio material, su propia lección. ¿Cómo describiría el papel del docente a partir de la integración de las TICs en la escuela? Es un papel más comprometido, un papel que tiene que ver con una alfabetización tecnológica que pasa por la alfabetización tecnológica y por el saber qué seleccionar. Es mucho más comprometido y mucho más demandante. Y para cerrar, ¿les gustaría comentar alguna anécdota o experiencia relacionada con el uso de las TIC en sus clases o en la vida diaria? No se me ocurre ahora alguna anécdota en particular, simplemente algo relacionado con mi forma de aprender. Cuando yo recuerdo mis años en la vida primaria y cómo veo que ha cambiado la situación cuando veo a los nenes de la escuela de ahora. Cuando yo iba a la escuela primaria estudiaba con un manual que se llamaba Manual del Alumno Bonaerense o a veces era Manual de Capeluz, y era un manual que mi mamá me decía que cuidara para mis primos o para mis hermanos. También existía un libro de lectura, que era el mismo libro de lectura que habían usado otros miembros de la familia, y ese material era predecible, es decir, en la casa ya se sabía qué se iba a trabajar y cómo y desde dónde. Y esas formas ya no están más. Hay otras formas de acceso al conocimiento y no existe una forma homogénea de recopilar material, por ejemplo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pilar.